Presidenta, si nos permite, cederíamos la palabra a nuestro tesorero Enrique Alcázar para continuar con el tema situación de la regulación del cannabis y el cáñamo en México. Adelante, Enrique, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenos días. La verdad es que es un verdadero placer estar en este conversatorio. Quiero felicitar todo el trabajo y todo el esfuerzo de nuestros compañeros del Consejo Mexicano del Cannabis y el Cáñamo, encabezados por nuestra presidenta Eda Martínez. La verdad es que hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo atrás. Es un tema donde hemos estado buscando anticiparnos, hemos estado buscando ahora sí que ser una voz importante dentro de diferentes aspectos, tanto las aplicaciones médicas, lúdicas del cannabis, la parte industrial que tiene que ver con el cáñamo y muchos otros aspectos. Y creo que hacía falta definitivamente que hubiese un organismo privado que estuviese participando en estas partes. Y bueno, nos toca atravesar y transitar por esta parte de la pandemia. Como empresarios, que somos la mayoría de los que estamos aquí, pues nos tenemos que preparar. Efectivamente, lo que nos comentaba mi tocayo, Enrique Octavio, el protocolo que ha desarrollado con Canaco para que las empresas puedan regresar precisamente a la actividad económica, a la actividad comercial. Hay mucho trabajo atrás y realmente está muy bien estructurado, muy bien planteado. Pero todo este tema de la explotación, el uso, la comercialización del cannabis, si no hay una correcta regulación, si no hay una estructura jurídica formal, pues todo queda en el aire y todo queda en buenas intenciones. Entonces, definitivamente dentro de esta charla, el tema de la regulación, el tema de entender exactamente dónde estamos parados y el tratar de vislumbrar hacia dónde nos dirigimos en la parte de la regulación se vuelve un aspecto fundamental en un sector que además es completamente transversal. Estamos hablando de algo que atiende desde la parte del sector primario, agrícola, la parte de producción, la parte del sector industrial, temas de transformación y por supuesto el sector terciario, que son cuestiones de servicios, que son cuestiones de turismo y pues son cuestiones por supuesto de comercio. Por eso la verdad es que estamos muy contentos y estamos muy motivados con que el tema del cannabis y el cáñamo sea un aspecto fundamental en cuanto al tema de la recuperación económica, ¿no? Temas interesantísimos, por supuesto. Vemos diferentes opciones de la utilidad, tanto en la salud, para quienes han enfrentado pues, temas de enfermedades dolorosas, complicadas, así como la expectativa de la reivindicación social para aquellos que han padecido temas incluso de represión, de violencia, por dedicarse al tema del cultivo, ¿no? Y donde se les tacha y se les lleva a un esquema de ilegalidad, ¿no? Y vemos también una gran oportunidad de fortalecer y crecer en la parte económica del Estado frente a las dimensiones de un mercado que tiene un gran potencial y del cual México definitivamente podría asumir un rol de liderazgo como lo que debería estar asumiendo en muchos otros temas, ¿no? Gracias a nuestra posición geográfica, a nuestras relaciones internacionales, a la parte de la idiosincrasia y la identidad con muchos otros países, ¿no? De ahí esta importancia de hablar de la regulación, creo que es un tema que no puede faltar en este tipo de conversatorios, del tema de la oportunidad de la regulación, de la precisión, de la amplitud, de la visión y de la eficacia, para que todas estas expectativas, todo lo que estamos hablando y vamos a seguir hablando en este conversatorio, pues se vuelvan temas reales. Por eso, pues nos da muchísimo gusto tener aquí al licenciado Germán Carrasco, socio de la firma Velázquez y Yamín, ¿no? Perdón, Germán Velázquez Carrasco, perdón, Germán. Él tiene muchísima experiencia precisamente en los temas de interpretación del marco constitucional, del marco legal, y nos va a compartir precisamente su visión acerca del proceso de la regulación, de sus orígenes, de sus avances, y sobre todo, pues, lo que todos queremos ver, que es cuál es la expectativa, ¿no? Hacia dónde vamos, y eso nos encantaría poderte escuchar, Germán. Colega, adelante, te cedo la palabra, los micrófonos y las cámaras. Mucho gusto. Muchas gracias por la invitación a participar en este conversatorio. De verdad es muy importante sentar
muchas directrices que se van a dar de aquí en adelante debido a lo que ya han comentado los anteriores expositores. Debido a la crisis sanitaria que tenemos, se han afectado muchas actividades, tanto económicas, nuestra propia dinámica personal se ha afectado, y eso también es el caso para las actividades estatales, entre ellas las legislativas. Y como todos sabremos, está pendiente por discutirse la regularización del cannabis y el cáñamo para fines lúdicos y recreativos, que se ha venido posponiendo precisamente por cuestiones que no han sido lo suficientemente justificadas en algunos casos, no como en esta ocasión, que efectivamente fue justificado. Sin embargo, lo que se tiene que analizar aquí es ver la posición en la que nos encontramos ahorita para ver qué es lo que se puede plantear como soluciones legales para que esa regularización se lleve a cabo de la manera en cómo se fue decretando a través de resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y para mí es importante dar un panorama, muchos de ustedes ya lo conocen, este panorama por el cual se determinó hacer una legislación y regular varios aspectos de la Ley General de Salud, varios artículos, de tal forma que estos artículos quitaran una prohibición que tenía que ver con el uso lúdico y recreativo del cannabis. Y como ustedes recordarán, y los que ya tengan conocimiento de esto, en febrero de 2019 el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación informó a la Comisión del Senado que la primera sala había solicitado la Declaración General de Inconstitucionalidad, a la que se le radicó el número 1/2018. Esto al haber emitido 5 resoluciones sobre la inconstitucionalidad de 5 artículos de la Ley General de Salud. Esos artículos son el 235, 237, 245 y 247 y 248 de la Ley General de Salud. ¿Por qué se declaró inconstitucional esos artículos? Se declararon inconstitucionales por establecer una prohibición para la Secretaría de Salud, para que la Secretaría de Salud emitiera autorizaciones para realizar las actividades relacionadas con el autoconsumo con fines lúdicos o recreativos. ¿Qué quiere decir esto? Que precisamente para que una persona que tenga la intención de realizar diversas actividades con el cannabis y los derivados del cannabis, que en conjunto se denomina marihuana, puedan ellos ejercerlo sin ninguna prohibición y precisamente con la autorización de la autoridad competente para que esto se lleve a cabo. Esas actividades por las cuales se le dijo que interfería con el derecho a la libre autodeterminación, son la siembra, el cultivo, la cosecha, preparar, poseer y transportar el cannabis. Estos fueron los aspectos por los cuales la Suprema Corte de Justicia dijo: tú le tienes que permitir a la Secretaría de Salud, no tiene que existir una prohibición para que la Secretaría de Salud le otorgue al particular la posibilidad de hacer estos para producir su propia marihuana para el autoconsumo. Ese es uno de los primeros rubros que expuso la Corte para esto. ¿Cuál fue el siguiente rubro? También existió unas actividades que no podían ser, que no suponían la autorización para realizar. Estos son el actos de comercio, el suministro, cualquier otro que se refiera a la enajenación y distribución de esas sanciones. Y el siguiente rubro es el que no debe de perjudicar a terceros, como a menores de edad, que no puede ser ejercido frente a menores de edad, ni en lugares públicos donde se encuentren terceros que no hayan brindado su autorización. Estos 3 rubros fueron los que enmarcaron el aspecto por el cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación le indicó a las Comisiones Unidas que tenían que legislar en un plazo de 90 días para esos artículos para poder modificar o derogar la norma declarada inconstitucional. Inicialmente se había otorgado un primer plazo. Este primer plazo se había otorgado para
29 de octubre de 2019. No se cumplieron en ese tiempo precisamente porque la legislatura no tuvo un acuerdo para llegar a esto. Pero hubo varias iniciativas presentadas por varios sectores de la legislatura y se dio un nuevo plazo que fue el 30 de abril, que tampoco se llegó a una legislación concreta sobre este punto. En ese momento ya existía una ley que expide el decreto por el que se expide la ley para la regularización del cannabis y reforma adiciona diversas disposiciones de la Ley General de Salud y el Código Penal. Sin embargo, esto no fue posible precisamente porque se otorgó a través de una petición que hizo la Cámara de Senadores, se otorgó un nuevo plazo, más bien se solicitó a la Suprema Corte se otorgara un plazo para que se pudiera regular hasta el 15 de diciembre de 2020, fecha en la que concluye el segundo periodo ordinario de sesiones de la Cámara de Senadores. Sin embargo, aun y cuando en este momento la Suprema Corte de Justicia de la Nación no está en actividad al 100%, precisamente entra en funciones el 15 de junio, no se puede ahorita pensar en que se deba hacer alguna acción tendiente a presionar sobre esto. Sin embargo, al momento de que se concluya ese escenario del 15 de diciembre, se pueden dar dos supuestos. Uno, en que la legislatura sí cumpla con expedir la legislación que se le exigió por parte de la Suprema Corte de Justicia, y se puede dar el escenario en que no cumple. Y si no cumple, ahí se tiene un supuesto que se podría continuar con el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad previsto en el artículo 107, fracción segunda de la Constitución y el artículo 332 de la Ley de Amparo. O puede darse un supuesto en que de manera estratégica se pudiera promover diversos juicios de amparo por omisiones legislativas. Esta omisión tendría que ser una omisión total para poder ejercer diversos juicios de amparo por partes legitimadas para hacerlo. ¿Qué quiere decir esto? Para poder ejercer la acción de inconstitucional, seguir con el procedimiento de declaratoria de inconstitucionalidad, existen varios pasos. El primero, y aquí es donde vamos a establecer en qué momento nos encontramos de este procedimiento, el primero es que se debe de establecer jurisprudencia por reiteración que se debe determinar, que se termine la inconstitucionalidad de una norma general. Eso ya sucedió desde febrero de 2019, en donde la Suprema Corte de Justicia, como lo dije hace un rato, ya se emitieron las 5 resoluciones. Estas resoluciones deben ser notificadas a la autoridad emisora para que en un plazo de 90 días puedan ejercer su facultad legislativa para poder derogar o modificar la legislación que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya declaró inconstitucional. Si transcurrido ese plazo de 90 días no se supera el problema de inconstitucionalidad, la Suprema Corte de Justicia emitirá la Declaratoria General de Inconstitucional. Esto, en particular, este punto es el que se tendría que hacer valer en el momento que se cumpla el 15 de diciembre, más bien, al momento de llegar al 15 de diciembre y no se cumpla con la emisión de la legislación que se requiere por parte de la legislatura. ¿Qué supone esto? Que la declaratoria de inconstitucionalidad tiene que ser decretada por la Suprema Corte con una mayoría calificada de 8 votos para que pueda ellos emitir la legislación y con toda la regulación. ¿Qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede aquí es de que nos vamos en el escenario que llegamos al 15 de diciembre y en el 15 de diciembre no existe legislación. Nosotros, de manera oficiosa, el ministro que está a cargo del proyecto tiene que presentarlo a
tiene que presentarlo a la Secretaría General de Acuerdo de la Suprema Corte de Justicia, tiene que presentar ese proyecto. Ese proyecto tiene que sesionarse dentro de los 10 días siguientes y ahí es donde se emitiría la declaratoria general de inconstitucionalidad. Obviamente, esto puede posponerse con base en las diversas discusiones que pudieran tener la Suprema Corte para declarar la inconstitucionalidad de esos artículos y sacarlos del marco legal que hoy los rige y que hoy es derecho vigente. Entonces lo tendríamos que sacar y tendríamos que estar en ese otro escenario. Otro escenario... Ya se nos va corriendo el tiempo, ya sabes que traemos una agenda muy apretada. No sé si quieras dar un mensaje o un comentario final. Nos queda claro que hay muchas expectativas en cuanto a la parte de regulación, pero ¿con qué concluiríamos, Germán? Muchísimas gracias. Que aparte de esas hay otras alternativas legales que se pueden accionar, otras cuatro acciones legales que se pueden en caso de que no. Y muchas de esas pueden ser interpuestas incluso por el propio Consejo y que nosotros tendríamos que empezar a presionar de esa forma a través de diversas acciones legales para que se cumpla con esas determinaciones que dio la Corte en las resoluciones que sentaron jurisprudencia y que generaron la Declaratoria General de Inconstitucionalidad. Excelente. Pues te agradecemos muchísimo tu presencia, tu participación, Germán. Seguramente vamos a seguir trabajando junto con tu firma y con el Consejo. Sí, claro que sí. Legales que son fundamentales para que la industria realmente pueda crecer, se pueda desarrollar. Estamos además sumamente contentos porque tenemos una muy importante participación en este conservatorio. Y bueno, estamos también recibiendo muchas de sus preguntas. Fernando Márquez, Imelda, Alfredo, Maru, muchísimas gracias. Vamos tomando nota de todas las preguntas, vamos tomando nota de todos los temas que nos están cuestionando y por supuesto que se los vamos a ir respondiendo sobre la plática. Si en las presentaciones no quedan resueltas, nos estaremos contactando, pero muchísimas gracias por su participación. Y bueno, nuestro siguiente expositor, a mí la verdad me da muchísimo gusto tenerlo por aquí, ¿no? Hablando de este tema de la regulación del cannabis y el cáñamo, ¿no? Y cómo puede impactar esto al proceso de recuperación económica. Nos acompaña mi queridísimo amigo Fernando Belauzarán, ¿no? Amigos ya desde nuestra infancia, ¿no? Que éramos chavos jóvenes y guapos, ¿no? Fernando ha sido un gran impulsor, incansable definitivamente en este tema del debate de la política de las drogas, ¿no? En el país, definitivamente en el tema de la legalización de la marihuana. Fernando es inclusive autor de una iniciativa que ha sido pues producto de su participación en diferentes foros nacionales, foros internacionales especializados en el tema, ¿no? Esto pues le da muchísimo criterio, muchísima amplitud, además de que es muy activo y siempre está pues muy preocupado por lo que va pasando en el país, ¿no? Tiene mucho criterio y desde que lo conozco súper congruente, súper consistente, ¿no? Fernando pues, tiene una experiencia muy amplia, de hecho ha hecho un análisis importante a la iniciativa que está en la Cámara de Senadores y por supuesto que tiene toda esta visión del impacto económico, político y social del tema de la regulación del cannabis en México. Entonces, te dejo la cámara y los micrófonos, mi querido Fernando. Qué gusto, gracias por aceptar la invitación y adelante. Gracias, Enrique. Gracias, encantado de estar con ustedes. Me parece una excelente iniciativa y efectivamente hace algunos añitos que nos conocemos. Siempre es un gusto, Enrique. Saludos a todos. Bueno, en materia legislativa estamos congelados desde hace 3 años. Más o menos creo que fue por el Día del Niño del 2017 que salió la regulación en materia de cannabis medicinal. Y ahí se le daba una salida al cáñamo. En el artículo 245, la verdad es que uno se preguntará por qué ponen en un artículo de psicotrópicos al cáñamo. Es medio absurdo, pero fue la salida que se le dio
ahí. Y es una salida donde prácticamente dicen que no tiene ningún problema para la salud el cáñamo. Sin embargo, el reglamento lo seguimos esperando. Llevamos 3 años más de 3 años de que salió esa legislación, y lo que dice, lo leo textualmente, el artículo 245, es que en el grupo 5 dice que las que carecen de valor terapéutico y se utilizan corrientemente en la industria, mismas que se determinarán en las disposiciones reglamentarias correspondientes, hablando del cáñamo. Pero esas disposiciones no vienen, aunque sería quizás lo menos problemático. Ha pasado 1 año y medio del gobierno de Peña Nieto y 1 año y medio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y todavía no tenemos el reglamento. La Suprema Corte de Justicia le dio un plazo bastante largo al Ejecutivo para que por fin sacara el reglamento. Pero ese reglamento o esa disposición está básicamente para el aspecto medicinal. La Corte no habló específicamente del cáñamo. Claro, si llegamos a una regulación de cannabis también con THC, pues eso automáticamente destraba, pero la verdad es que hasta no ver, no creer, porque ya van 2 veces que se ha pospuesto. La norma que está presentada en el Senado es mucho más deficiente que la que presentó Olga Sánchez Cordero al principio de la administración. La de Olga Sánchez Cordero era mucho más seria, mucho más avanzada. Esta tiene, yo diría, 2 problemas básicos. Una, el asunto de la trazabilidad de las semillas, que eso va a generar muchos problemas sobre todo cuando uno se pregunta, ¿para qué queremos regular en México? Pues una de las razones es para bajarle a la violencia, para avanzar hacia la paz, y muchos campesinos que se dedican a cultivar marihuana, pues necesitan una salida. Y el asunto de la trazabilidad de la semilla, pues eso sería un muro difícil de pasar para muchos campesinos, a los que se buscaría o se debería buscar incluir en la nueva legislación para darles una solución, porque van a seguir haciendo lo que siempre han hecho desde hace mucho, y para qué mantenerlos en la clandestinidad si los puede uno meter. El otro punto que es muy polémico y que tiene que ver esto es el asunto del autocultivo, en donde quieren pues prácticamente hacer un padrón y meterse a tu casa a ver cuántas plantas tienes de marihuana, y eso ha generado, pues con justa razón, cierta resistencia, porque además estarían revisando hasta la licitud de las semillas, y eso es un problema. En el asunto del cáñamo, me parece que ya debieran irse a tribunales, no solo por amparos, porque ya la ley de alguna manera les dio una entrada con el punto 5 del 245 de la Ley General de Salud, sino también de competencia económica, porque hoy todo el cáñamo lo tienen que importar, y eso es pues eso es desfavorable para los productores mexicanos, y yo creo que hay muchos argumentos, y creo que muchos han tratado de no ir Sí, Fernando, tenemos un problema con el audio de Fernando. Sí, parece que se congeló. Bueno, mientras tanto vamos a Fernando. Ya, abre tu micrófono, Fernando, porque lo tienes cerrado. Así, ahí está. Gracias. Lo que yo decía es que sí debieran ir, me parece, ya a las instancias jurídicas. Puede ser que en diciembre sí se abra por fin haya una regulación que les dé mucho más seguridad y ya puedan establecer la industria en México. Para el cáñamo no hay tanto problema con la trazabilidad, para el cannabis, por supuesto, sí, pero debieran ya, me parece, hacerlo, porque creo que esto de haber estado esperando, de llevar las cosas tranquilas, de no generar animadversión o no sé, pues ya llevan 3 años. 3 años en que la Ley General de Salud les dio una salida, ¿no? Con el grupo 5,
que se supone que es el inocuo, el que no tendría ningún problema, el que no genera ningún problema para la salud, y sin embargo, hoy todavía no se puede cultivar cáñamo de manera legal en México, y eso verdaderamente es un absurdo y no debieran. Porque si llegamos al momento de diciembre de que no hay una legislación, la Corte le va a dar una salida al autocultivo personal de cannabis, no va a establecer, no va a hacer el trabajo propiamente del legislativo haciendo una regulación. Con todo lo haría, obviamente, más allá de los que ya conseguimos un amparo para poder cultivar y transportar y procesar, etcétera. Pero no está pensado para la industria, no le va a dar una salida a la industria. La industria tiene que darse su propia salida como un negocio importante, que además, en un momento de crisis como en el que está México, por supuesto que es válido, porque es una industria pujante en donde es permitido el cultivo de cáñamo. Claro que es pujante, que es una industria que genera importantes ganancias, que genera empleos o da empleos a mucha gente, y además da impuestos y contribuciones. Es una industria que necesitamos en el país en este momento y no debiera haber ninguna razón para detenerla. Pero si van a esperar los vaivenes políticos, es curioso porque yo les digo que ya empieza la etapa electoral para 2021. Y hay una persona omnipotente en el país que además es muy conservadora, que puede pensar que el tema le puede causar daño electoralmente, porque ya ven que le gusta hablar a las buenas conciencias y alabar a la familia mexicana y muchas cosas de esas. Entonces, es posible que decida detenerlo para que no le empañe las elecciones, que además es la gran preocupación que tiene y todo lo subordina a eso. Entonces, yo diría, no sean tan optimistas. Entonces, prepárense para distintos escenarios y yo creo que avanzar en el aspecto jurídico, yendo no solo a la parte del amparo, que me parece que tienen derecho como una industria legítima, estoy hablando del cáñamo, que no tiene ningún daño a la salud, sino también en la competencia económica. He escuchado a algunos juristas, algunos abogados que dicen que se puede hacer porque hoy que se tiene que importar todo el cáñamo, va en contra del productor nacional, y ese es un argumento fuerte. Y en el aspecto general, bueno, es posible que lleguemos a diciembre y si no hay una ley, se abra para el autocultivo para mucho más gente que estamos. Pero la verdad es que yo prefiero no confiarme y seguir exigiendo a que salga. Y la verdad es que sí era mejor la iniciativa de Olga Sánchez Cordero que la que hoy están discutiendo en el Senado. Agradecemos muchísimo, Fernando. Gracias por tu participación. Mil gracias por haber aceptado la invitación. Y estoy seguro que vamos a estar muy cerca desde el Consejo Mexicano del Cannabis y el Cáñamo con todas las ideas, la visión, la experiencia que tienes en el tema. Entonces, seguramente te tendremos muy cerca, mi querido amigo. Y bueno, estamos viendo que hay muchas más preguntas. Saludos. Tenemos por ahí a Juan Farré desde Valle de Bravo, querido amigo también. Nos preguntan que cómo se pueden afiliar precisamente al Consejo Mexicano del Cannabis y el Cáñamo, que pretende ser un organismo muy plural, muy abierto, ¿no? Vamos a estarles compartiendo, por supuesto, toda esta información. Y le dejo la palabra a Ana Lucía González, parte del Consejo, ¿no? Miembro fundadora, para que además presente a nuestro siguiente invitado. Ana, qué gusto saludarte. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todas y todos y muchas gracias por la invitación. Qué gusto estar aquí con todos ustedes. Yo sí hice una presentación pequeña y también pues, un saludo a Fernando, que llevamos años y años y años en esta lucha. Ya no nos hemos visto, estas situaciones extrañas. Bueno, yo soy Sara Snap, llevo varios años en estos temas, formo parte, bueno, mi organización se llama, ustedes se ven mi pantalla, ¿no? Lo estoy intentando abrir, pero ahí está, ya, ahora. Mi organización se llama Instituto RIA, somos una asociación civil, hacemos investigación e incidencia en estos temas, en políticas de drogas en general, no solamente en cannabis.
y dentro de un marco de justicia social y con el objetivo de que esto forma parte de la construcción de paz en México. Solo para, ya nos dieron como un recorrido de qué ha sucedido. Yo nada más quiero señalar de nuevo que empezamos esto empezamos este camino hacia la jurisprudencia en 2012. Digamos que en 2012 es cuando Andrés Aguinaco, el abogado Andrés Aguinaco, empezó a pensar en esto y entonces ahí también se involucró con los consejeros de México Unido contra la Delincuencia y empezaron a hacer esta estrategia de litigio estratégico. Entonces eso es el caso Smart, que fue resuelto el 4 de noviembre de 2015 y fue entonces cuando todos los medios salieron a decir ya es legal la marihuana en México, ¿no? Sin embargo, no fue así. Como ya nos explicó Germán, necesitábamos estos 5 casos consecutivos para poder llegar a la jurisprudencia. Yo tuve un caso en la segunda sala sobre el tema de las semillas en 2018 y ya el 31 de octubre de 2018 es cuando hay 2 fallos a favor, el último siendo de Aram Barra, también activista en estos temas, para hablar del uso personal de cannabis. Y me gusta hablar de esto porque nosotros hablamos del uso adulto o del uso personal, porque en realidad mi consumo, por ejemplo, o el consumo de una persona adulta puede cambiar día a día, ¿no? Si no puedo dormir en las noches y me echo unas gotitas de CBD, pues es un uso terapéutico, ¿no? Si me duele, no sé, si tengo cólicos, entonces puedo tomar algo y eso me puede ayudar, entonces es un uso medicinal. Y si estoy en un ambiente social, pues ya se cambia a ser un uso recreativo. Entonces, por eso nos gusta hablar del uso adulto, porque eso engloba todos los usos y también que es una decisión informada que estamos tomando en consumir, tomando en cuenta los riesgos, pero también los beneficios que vamos a tener desde nuestro consumo, si es que decidimos consumir. Entonces, ya hemos platicado de los plazos. Claramente, el Senado no ha cumplido con esos plazos y pues estamos en esta situación de por qué es necesario regular. Lo bueno de México es que ya hemos pasado de esta conversación de por qué necesitamos regular a cómo vamos a regular. Ya estamos hablando de algo concreto, en vez de estar así de sí o no. Ya no estamos en eso. Esto va a suceder, está sucediendo y ahora tenemos que pensar cómo apoyamos el consumo responsable, cómo generamos productos de calidad, cómo aseguramos un acceso que sea asequible a personas sin muchos recursos, ¿no? Cómo entender que las plantas deben ser el primer recurso, no el último en muchos de los casos, como fue el caso de Grace Elizalde y muchos otros pacientes en el país. Y de que no es una varita mágica para México, pero es un paso entre muchas intervenciones que vamos a necesitar en nuestro país. Uno, para reactivar la economía cuando salimos de esta situación, de esta contingencia sanitaria, pero también en la construcción de paz y cómo transitar, que creo que algo que hemos cambiado en el discurso en los últimos años es de que ya no hablamos de crear un sistema paralelo a lo que ya existe en nuestro país, sino cómo vamos a transitar las comunidades y las personas que forman parte del mercado ilegal a una normatividad legal, ¿no? Entonces, hay algunas de estas cosas integradas en el dictamen que vamos a ver hoy. Nosotros siempre enseñamos esta gráfica porque nos enseña los daños sociales de la salud, de un lado en los mercados criminales no regulados y también que puede haber daños sociales y de salud en mercados legales que no son regulados, que no tienen reglas firmes, que entonces nosotros en México estamos buscando un lugar aquí abajo de esta curva que es una regulación estricta, pero que toma en cuenta el contexto mexicano y la realidad que tenemos y de esa forma entonces crear un modelo que no queremos que sea un modelo que importamos de otro país, sino un modelo mexicano que funciona para nosotros y nosotras. Bueno, la Coalición Regulación por la Paz se formó en 2018, nosotros formamos parte desde el principio, justo para dar seguimiento a las nuevas propuestas del gobierno, principalmente en el tema de regulación de la cannabis, aunque ahí está la plantita de amapola, porque también ese va a ser otra discusión que se va a tener que tomar en los siguientes años. Estos son los antecedentes que ya los platicamos, ya sabemos que es hasta el 15 de diciembre que vamos a tener que
que aprobar esta ley, o las y los legisladores lo van a tener que hacer. Es importante también señalar, no es nada más en el Senado, más bien el Senado tiene que retomar esta discusión lo más pronto posible, aprobarlo en el Pleno antes de octubre para que se pueda contemplar en el presupuesto de 2021 que se aprueba en octubre, noviembre de este año. Entonces, en realidad, hay una necesidad que esto sigue siendo rápido en vez de estar retrasando la discusión como se ha hecho durante los últimos 3 años. El 4 de marzo se aprobó un dictamen en las Comisiones Unidas de Justicia, Salud y Estudios Legislativos Segunda, esto en lo general. Sin embargo, todavía falta la discusión en las comisiones en lo particular, donde cada senadora o senador puede hacer modificaciones o proponer modificaciones que se vota. Lo mejor es que entonces estas modificaciones se integran a este nivel de comisiones y después de eso, entonces se puede pasar al Pleno sin mayores reservas, porque si ellos pasan al Pleno y después hay una discusión amplia en el Pleno y se cambia 1000 veces, se tiene que regresar a las comisiones para que los incorporan, que después regresar al Pleno. Y también de que podemos hacer estas modificaciones mientras este dictamen está en el Senado, antes de que pase a Cámara de Diputados, porque si pasa a Cámara de Diputados y hacen muchos cambios ahí, tiene que regresar al Senado. Entonces, es un proceso que puede ser larguísimo, si decidimos que sea así, o puede ser un proceso corto si podemos crear consenso y hay una negociación real por parte principalmente de la Comisión de Justicia, que es quien lleva la mano de este proceso. Ok. Había algo sobre amparos. Bueno, después regreso a lo de los amparos al final, porque estaba viendo muchas de las preguntas que están surgiendo y entonces me gustaría también poder responder algunas de esas preguntas. Bueno, nosotros desde siempre hemos buscado que esta regulación sea dentro de un marco de justicia social. ¿Qué significa la justicia social? Para nosotros, estos son los 4 principios, que enfrenta activamente las dinámicas de opresión y privilegio, el hecho de que todos estamos aquí frente a una computadora, teniendo esta conversación de que yo puedo hablar de que yo consumo, es un tema de opresión y privilegio. Yo cargo muchísimo privilegio de poder hablar abiertamente de mi consumo. Hace 3, 5 años no hacíamos eso. Las personas, y yo recuerdo, les preguntaban en foros a gente, ¿y tú consumas? Y todos, ay, no, eso no es el punto. Y ahora sí estamos hablando de esto porque es importante romper el tabú y decir, sí, consumo y además tengo una maestría de Harvard y además soy madre y además X cantidad de identidades que tengo, ¿no? Entonces, es importante enfrentar esas dinámicas de opresión y privilegio para que algún día cualquier persona en este país pueda hablar de su consumo sin ser juzgado. Reconocer la existencia de grupos que han sido históricamente vulneradas. Estos son principalmente personas que usan drogas, cannabis y otras sustancias, y también comunidades que cultivan estas plantas psicoactivas. Y de ahí generar acciones afirmativas para nivelar la balanza de justicia. Entonces, para mí, este mercado que se va a regular no es crear un mercado que sea parejo para todos, sino es reconocer lo que ha sucedido en nuestro país, todo el fracaso que ha sido la prohibición, todo el daño que ha generado la prohibición, hacia quienes ha generado ese daño y asegurar entonces que el mercado está lleno de esas personas, que esas personas pueden aprovechar plenamente las oportunidades de este mercado, que ya han sido castigados por participar y que ahora tengan esa oportunidad. Cuando vemos otras jurisdicciones, hay algunos programas de equidad social, por ejemplo, en Massachusetts es como el estado en Estados Unidos que más ha avanzado en eso, pero sin embargo, en todo el estado de Massachusetts hay un solo dispensario donde los dueños son afroamericanos que han sido dañados por la prohibición, encarcelados por la prohibición. Un dispensario. Entonces, nosotros tenemos que pensar cómo vamos a realmente afirmar que estas comunidades y las personas que han formado parte y tomado muchos riesgos pueden formar parte de esta industria cuando sea legal. Y finalmente destinar recursos hacia la reparación del daño. Tenemos una gran oportunidad de poner en pie impuestos, que eso se va a discutir en la Cámara de Diputados, y de ahí generar recursos que pueden cambiar las condiciones estructurales de nuestro país y el desigualdad que vivimos. Entonces, y se retoma el tema de la justicia social en el dictamen. En el artículo 1 del dictamen se habla entonces de que la regulación del uso del cannabis y sus derivados bajo el enfoque de salud pública, derechos humanos y desarrollo sostenible, en aras de mejorar las condiciones de vida de las personas, combatir las consecuencias del consumo problemático del cannabis y reducir la incidencia delictiva vinculada con el narcotráfico, fomentando la paz, la seguridad y el bienestar individual. Qué bueno que está aquí.
Ahora, tendrían que cambiar algunas cosas para que esto realmente tenga ese impacto que quieren. Hay 3 vías de acceso que se contempla en el dictamen. El autocultivo de 4 plantas por persona en residencia. Si hay 2 adultos, entonces puede haber hasta 6 plantas. Para nosotros esto nos parece muy baja, un nivel de plantas. Además, ¿qué tal si yo quiero hacer aceites en mi casa o voy a cocinar con las plantas? Requiero mayor cantidad de materia prima. Además de que tengo que pedir un permiso para poder cultivar para mi uso personal. Eso es ridículo. ¿Por qué me voy a registrar con el gobierno para poder tener unas plantas en mi casa? Entonces, los requisitos ahorita para el autocultivo son demasiado altos. Nosotros desde el principio, cuando estábamos trabajando con la ministra en su iniciativa, propusimos 20 plantas y hasta 50 por casa si hay 3 o más adultos viviendo en la casa. Creemos que esto sigue siendo vigente, esta exigencia, y lo usamos como el ejemplo colombiano, donde puedes tener hasta 19 plantas en tu casa sin ninguna sanción. Entonces, nosotros creemos que esto sí tendría que cambiar. Las asociaciones canábicas también están contempladas en la ley. Aquí se permite hasta 20 miembros. Eso es ridículo. Necesitas poder tener... Nosotros habíamos puesto 150, 200 miembros porque quieres hacer que el precio para formar parte de una asociación sea mucho más bajo, ese precio, que formar parte del mercado ilegal, de ir a comprar en el mercado ilegal. Entonces, tú tienes que hacer que estas 2 vías de acceso, el autocultivo y las asociaciones, sean sumamente accesibles para las personas y que entonces estas asociaciones solo tienen que registrarse como una AC y su objeto social es cultivar cannabis, ¿no? Y esas son las reglas. Y eso lo deberíamos poder hacer una asociación con cierto número de miembros que sea mucho más de 20, ¿no? Con 20 los costos van a ser demasiado altos. Y finalmente, ¿sí? Si pudiéramos pasar a la etapa de conclusiones. Y aquí venía el doctor Igor de Canadá y tenemos todavía un ponente más. Disculpen. Pensábamos que éramos 4. Bueno, hay establecimientos autorizados para comercializar productos y es el mercado regulado. Se crea un Instituto Mexicano del Cannabis, que es un órgano descentralizado, sectorizado de la Secretaría de Gobernación. Creemos que eso es importante porque debería formar parte de Segov y no de salud, porque es un tema que es integral a México. Bueno, iba a hablar sobre las 5 licencias que se permite. En realidad, la de investigación creemos que no es necesario porque ya existen protocolos de investigación y la otra licencia que debería estar ahí son laboratorios de análisis. Si quieres me voy hasta las conclusiones, pero sí. Sobre el tema rápido de los amparos, porque mucha gente lo pidieron, lo preguntaron en las preguntas. Si tú tienes un amparo, tú vas a poder seguir teniendo el número de plantas de lo que dice tu sentencia, que en la mayoría son sin límite de plantas, solo para tu consumo personal. Sin embargo, nunca vas a poder comercializar bajo ese amparo. Vas a tener que pedir una licencia a través del instituto que se va a crear y que es necesario. Esto es cómo se va a implementar, ¿no? Para que vean cómo está escalado. Para nosotros, las licencias de cultivo tendrían que subirse. Si quieren, les voy a las conclusiones. No sé qué decir porque no pude decir todo lo que quería decir. Todavía hay tiempo para proponer ciertas modificaciones al documento. Nuestras prioridades son que las multas son desproporcionales. Para consumir, si a mí me encuentran consumiendo en el espacio público, me pueden poner una multa de más de 3 millones de pesos. Eso es ridículo. ¿Quiénes consumen en el espacio público? Personas jóvenes que viven con sus papás, que no tienen un espacio privado para consumir, personas que viven en situación de calle, que ya están en situaciones vulnerables. Entonces, deberíamos quitar eso, son totalmente desproporcionales, además de las penas que tienen por si estás en un mercado todavía ilícito. Tenemos que quitar el permiso para el autocultivo y aumentar el número de plantas, aumentar el porcentaje de licencias para cultivo para comunidades afectadas. Actualmente está en 40%, lo subieron de 20 a 40 entre un dictamen y otro. Nosotros lo subiríamos al 80% porque esto es claramente lo que se requiere, ¿no? Necesitamos privilegiar a esas comunidades que pueden formar parte. Además que necesitamos definir mejor jurídicamente cuáles son las comunidades afectadas. No está muy bien descrito ahí y lo podemos cambiar al sector social, que es un término jurídico que se puede utilizar. Además de que, y es importante señalar esto, las comunidades que consiguen sus licencias de cultivo bajo este rubro van a poder sí tener integración vertical. Si eres una empresa, solo vas a poder tener uno de los 5 tipos de permisos, para que lo tengan claro.
necesitamos cambiar los transitorios para que las asociaciones sean inmediatos y también las plazas para el cultivo de cannabis. Deberían incluir un consejo ciudadano en la Junta de Gobierno. Esto estaba en la iniciativa de la ministra, ahora ya no está. Y también incluir un transitorio sobre la excarcelación de personas encarceladas por delitos que ya no serían delitos bajo este nuevo esquema. Entonces, hay cambios que se puede hacer. Sin embargo, yo diría que sí queremos que pasen esta ley, queremos que aprueban esta ley. Esto es mejor de tener nada. Y mucho de lo que ellos han puesto en este dictamen son exigencias que han venido de la sociedad civil desde hace más de 10 años y que sí estamos viendo reflejados como las 3 vías de acceso y la creación de un instituto. Entonces, sí estamos avanzando, pero es muy necesario que seguimos exigiendo estos cambios y que ellos encuentran la manera de seguir trabajando, aunque sea de vía remota, como todos nosotros lo estamos haciendo. Solo porque lo tenemos que hacer por Zoom o Webex o quien sea, cualquier empresa, es importante que ellos pueden seguir trabajando. Y es lo que no hemos visto desde las comisiones actualmente. Con eso termino y muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Licenciada Eda Martínez, vamos con usted. Seguimos con Enrique Alcázar, con nuestro siguiente expositor. Adelante. Muchas gracias. Nada más es una pequeña intervención para decirles a todos los participantes que coincidimos. Por supuesto, Sara, tienes muchos fans, te quería decir, de los comentarios en donde naturalmente nos dicen, bueno, el tiempo no es suficiente, todas las participaciones muy valiosas, pero desde ya te invitamos al siguiente conversatorio con el tiempo suficiente para una ponencia y para agotar en la forma que merece este tema. Muchas gracias. Te haremos llegar las preguntas de tus fans. Gracias. Adelante, Enrique. Así es, muchísimas preguntas además. Y bueno, ¿no? Esto es para dar una probadita. Estamos empezando con muchos temas en la mesa, muchos temas a discutir, muchas cosas que agregar. Qué padre que todos nos quedamos con ganas de más para que sigamos teniendo estos conversatorios, estos acercamientos, estas charlas para pues compartir información, entender dónde estamos y excelente participación. Qué lástima que tenemos que ir cortando con la agenda. Pero pues vamos a platicar ahora con la diputada federal, con Claudia Pérez Rodríguez, ¿no? Ella tiene una gran trayectoria en temas de participación política, es amplia conocedora de esta nueva actitud ciudadana que fortalece mucho el actuar público y que en casos muy concretos y muy particulares, como el tema de la regulación del cannabis y el cáñamo, en la parte de la recuperación económica del país, son muy importantes. Ella pues nos comparte mucho y nos nutre con su sabiduría social, nos va orientando hacia un tema de un enfoque favorable, que tiene que seguir esta parte normativa, esta parte de regulación. Y bueno, le dejo la palabra. Bienvenida, diputada. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y por supuesto, insisto, estamos tomando todas las preguntas, estamos tomando muchas notas. Gracias, Francisco, Alfredo, Diego, todos los que están participando. Bienvenidos todos sus comentarios. Muchísimas gracias a través del chat o a través de la sección de preguntas y respuestas. Adelante. Vamos adelante y muchísimas gracias, diputada. Te dejo la palabra. Gracias por acompañarnos. Buenos días a todos. Saludos desde este hermosísimo estado de Tlaxcala, que es al que represento. Quiero compartirles la situación de la regulación del cannabis y del cáñamo. Como sabemos, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en un par de casos que es inconstitucional prohibir el uso recreativo de la marihuana en México, con lo que se estableció jurisprudencia sobre el tema, ya que antes que se tuvieran 4 resoluciones en el mismo sentido, pues surgió la quinta, que estableció la obligatoriedad para el Poder Legislativo de legislar en ese tema. Aunque en ella se autoriza la siembra y el consumo, la jurisprudencia planteó que los consumidores no podrán vender ni distribuir el cannabis a terceras personas. La declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos de la Ley General de Salud no supone en ningún caso la autorización para realizar actos de comercio, suministro o cualquier otro que se refiera a enajenación o distribución de las sustancias antes aludidas. Los artículos de la Ley General de Salud que fueron declarados como inconstitucionales
Principalmente fueron los artículos 235, 237, 245, 247 y 248, los cuales prohíben sembrar, cultivar, cosechar, preparar, poseer, transportar y adquirir de forma legal la semilla del cannabis para uso personal. Estos artículos, argumentaron los ministros, que violan los derechos humanos, que violan la dignidad de la persona, el pluralismo, la personalidad, la propia imagen y la libertad personal y corporal. Con esta decisión, todo aquel ciudadano que esté interesado en cultivarla o consumirla con fines recreativos podría solicitar un permiso ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, COFEPRIS. Y si la dependencia lo niega, se podría recurrir a un amparo y cualquier juez debería determinar a su favor. En agosto de 2018, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó el uso de la marihuana medicinal para la Ciudad de México. Con mayoría de 8 votos, recordemos, a favor, los ministros fijaron su postura para el uso médico terapéutico del cannabis. La sentencia del máximo tribunal del país no analizó si es válido o no que personas y los doctores puedan usar la marihuana para fines médicos o terapéuticos. Sin embargo, los ministros coincidieron en que la regulación del uso médico de la marihuana es una cuestión federal y, por lo tanto, en exclusiva facultad del Congreso de la Unión. Emitir todas y cada una de las normas relacionadas para ese efecto respecto de la Ley General de Salud. De lo anterior, es como el Congreso se vio en la necesidad de crear la Ley para la Regulación del Cannabis y así el procedimiento legislativo inició. A partir de la notificación del máximo tribunal del país, obligando a la creación de la referida ley. Pero derivado de la omisión legislativa, se presentó otro amparo, teniendo como límite para la creación de la ley hasta terminar el segundo periodo ordinario de sesiones de 2019. Sin embargo, el Senado, esto es, los grupos parlamentarios, solicitaron una prórroga a la Suprema Corte y les fue concedida. Se pretendía que se dictaminara al terminar el periodo ordinario de este año 2020. Esto es, en marzo pasado. Sin embargo, como es de conocimiento público por todos y debido a la contingencia sanitaria derivada con el virus SARS-CoV-2, se suspendieron todos y cada uno de los términos en la Cámara de Diputados y de Senadores. Cabe hacer mención que el pasado 4 de marzo, en reunión extraordinaria, las comisiones de Justicia, Salud, Estudios Legislativos Segunda aprobaron en lo general el dictamen, lo que quiere decir que no se especificó en dicho dictamen de Comisiones Unidas los términos de la aprobación, y si bien es cierto se sostuvo importante regularizar el consumo y la venta del cannabis, no se entró al fondo del asunto, por lo que es evidente que existen vacíos de regulación y aspectos que no fueron debidamente tratados en el dictamen. En ese mismo día se instaló la Comisión Permanente para trabajar las propuestas y las rutas a seguir. Sin embargo, por la declaración de la contingencia sanitaria, la Comisión Permanente se ha visto impedida para sesionar de manera presencial. Y aunque ha tenido reuniones virtuales, estas jurídicamente y en estricto derecho carecen de validez. De esta forma, se pretende continuar con las labores legislativas hasta el mes de septiembre, una vez iniciado el segundo periodo legislativo de este año, y que ambas cámaras se encuentren instaladas. El siguiente paso sería que las comisiones involucradas aprobaran en lo particular el dictamen de la iniciativa. Y una vez esto, se turnaría al Pleno del Senado para su discusión y aprobación. La Cámara de Senadores tendría que remitir a la Cámara de Diputados, ya que la Cámara de Senadores es la Cámara de origen, y la Cámara de Diputados, de la cual yo formo parte, les aclaro, soy secretaria de la Comisión de Justicia, soy integrante en Relaciones Exteriores, soy integrante en Régimen, Reglamentos y Prácticas Parlamentarias, y además soy la representante de la Cámara ante el Consejo que coordina la implementación del nuevo sistema acusatorio penal ante la Secretaría
Secretaría de Gobernación, llegaría como Cámara Revisora para su estudio y análisis. Una vez que el dictamen se encuentre con nosotros en la Cámara de Diputados, se va a analizar la viabilidad para hacer las observaciones correspondientes. Le va a corresponder, por la experiencia que tenemos, a la Comisión de Justicia, a la Comisión de Salud, a la Comisión de Derechos Humanos, a la Comisión, pudieran turnarla también para la Comisión de Juventud y para la Comisión de Niñez, para que todas hagamos comisiones unidas y resolvemos sobre la minuta que nos manda el Senado para ver la viabilidad de la reforma. Una vez que se apruebe en la Cámara de Diputados, si hubiera observaciones, se regresa nuevamente a la Cámara de Senadores para su discusión y aprobación. Si la Cámara de Senadores decide nuestras modificaciones, nos las vuelve a turnar y ya es aprobada. Si la decide mandar en el mismo sentido, tendría que ver el Pleno de la Cámara de Diputados si se aprueba o no se aprueba. Quiero decirles que el Poder Legislativo está obligado a emitir la referida ley, ya que existe una resolución del máximo tribunal del país y, como se ha mencionado, los senadores de la República en Comisiones Unidas la aprobaron y es un dictamen que avanza en despenalizar el uso y consumo de la marihuana, puesto que incluye menciones a su uso lúdico. ¿Sí? Quisiéramos pedirles, pudiéramos pasar a la parte de conclusiones. Sí, estoy concluyendo. Para invitarlo para el siguiente mes, que ya tengamos de forma concisa cuál va a ser el proceso para ampliar este tema. Sí, como se ha mencionado, los votos fueron 7 a favor, 8 en contra, 8 abstenciones, y los senadores que votaron a favor fueron de Morena, de Movimiento Ciudadano y del Partido de la Revolución Democrática. El PRI votó en abstención, el PAN en contra, como siempre. Nunca vamos a lograr que vote a favor, porque no tiene una visión de los derechos humanos, porque no tiene una visión de la obligatoriedad de las resoluciones emitidas por nuestro máximo tribunal. Y la reforma, pues, es respecto de la Ley General de Salud y el Código Penal, y plantea el uso lúdico y recreativo. Por lo que una vez que estemos en septiembre en la Cámara de Diputados, pues estaremos impulsando que se remita y en concordancia con el Senado, que nos pueda remitir la minuta para que nosotros estemos en condiciones de llevar nuestro propio procedimiento legislativo como Cámara Revisora. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Gracias, Enrique Alcázar, por tu moderación de este bloque.